Es el día de construir un nuevo ente en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán. Los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el ente, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras que nos están viendo de todas partes de la República Mexicana. Pues es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este programa Causa Magisterial, que justamente el día de hoy, pues ya estamos realizando el programa número 41, lo cual nos da mucho gusto porque hemos tenido muy buena respuesta y muy buena aceptación por parte de la audiencia, y agradecerles a ustedes sobre todo porque nos han ayudado a posicionar estos contenidos digitales que abordan temas de carácter educativo y sindical. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante desde el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje, desde la calidad estudiantil, desde la calidad educativa en nuestro país. Y justamente vamos a hablar de algo que pocas veces se explora en los ambientes pedagógicos, pero que son fundamentales para lograr esto que se ha denominado la excelencia educativa. Y esto tiene que ver con la relación que se da entre los padres y madres de familia y las y los maestros para dar un buen seguimiento y una buena gestoría al aprendizaje de los estudiantes, de las nuevas generaciones, de miles o millones de niños, niñas y adolescentes, pues que hoy día requieren de que no solo los maestros o la comunidad docente, sino también que la comunidad de los padres de familia hagan sinergia para dar un buen desarrollo intelectual, un buen desarrollo emocional de los niños que, bueno, en algún momento se van a convertir en los nuevos adultos. Y para eso, pues tenemos preparada esta cápsula que te va a dar a conocer algunos de los temas que vamos a comentar el día de hoy. Y bueno, también te vamos a presentar a nuestra especialista que el día de hoy va a estar analizando con nosotros este interesante tema. Adelante, por favor. Aunque la escuela es el espacio clave para lograr una educación de calidad, esta labor es un asunto de maestros y padres de familia. Sin embargo, por la dinámica laboral y familiar actual, se ha generado un conflicto entre ambos actores, que ha causado que uno y otro se responsabilicen de los errores o aciertos que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Al final, las consecuencias de esta disociación repercuten en el sector estudiantil y es por ello que surge la necesidad de fomentar esta comunicación y fortalecer los lazos entre ambos actores para mejorar la calidad educativa que reciben los millones de niños y niñas y adolescentes mexicanos, que hoy, más que nunca, requieren de mayor atención y guía por parte de los adultos en quienes descansa gran parte de su formación. De esto estaremos hablando hoy con nuestra especialista invitada. Bienvenidos. Y bueno, pues como pudiste observar en la cápsula, pues es un tema sumamente importante, es un tema mucho más cercano a la sociedad, lejos de la cuestión institucional, gubernamental. Este tema lo vivimos todos en el día a día desde el momento en que entregamos a nuestros hijos a las escuelas. Y bueno, para eso hemos invitado a una persona, a una maestra, a una docente muy preparada, es un personaje que tiene un currículum muy amplio y bueno, con ella vamos a estar analizando eh, qué es lo que ha venido pasando con los padres de familia y los maestros, es decir, en quién debería recaer la responsabilidad de educar, si es de uno, si es de dos, em, cómo en la modernidad, en los momentos actuales en los que vivimos, pues bueno, la misma dinámica laboral y familiar, pues ha delegado de alguna manera
esta responsabilidad a las y los maestros y bueno, a los padres de familia, no en todos los casos, pero sí en algunos, pues ha quedado a deber un poco este sector de la sociedad. Y para eso, pues bueno, me gustaría presentarte la cápsula que traemos a continuación para que conozcas a nuestro personaje invitado. Adelante, por favor. Patricia de Guadalupe Mar Velasco es investigadora asociada al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, con un perfil profesional como doctora en Historia por la Universidad de Viena, Austria, especializada en Pedagogía y Sociedad, modos de ser, modos de pensar y modos de educar. Sus principales líneas de investigación en las que se especializa son Pedagogía Gestal en la formación e investigación, Educación básica, formación docente y género, Derechos humanos, derecho a la educación y derecho al trabajo. Actualmente en el área de investigación se enfoca en diversidad sociocultural en la educación, con proyectos en proceso como los docentes de educación básica y media superior ante la COVID. Y bueno, pues antes de iniciar la charla con nuestra ponente especial el día de hoy, pues quiero invitarte a que comentes. Es importante para nosotros conocer tus comentarios, hazlos en vivo, esta transmisión es en vivo. Y bueno, queremos saber qué opinas tú al respecto. Y también te invitamos a que participes en el sondeo que hacemos cada semana, donde pedimos tu opinión en tres aspectos importantes. Y bueno, al final del programa, pues nosotros hacemos un recuento de la opinión de la audiencia y compartimos contigo la información que nos dejaron. Y bueno, sin más, pues bueno, darle la bienvenida a la doctora Patricia Mar. Doctora, adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctora Patricia Mar. Es un gusto que nos acompañe en el programa Causa Magisterial y pues bienvenida a este su espacio. Muchísimas gracias, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con los maestros chiapanecos. Bueno, pues, doctora, hablábamos sobre este tema tan relevante de la participación, el involucramiento de los padres de familia en la formación educativa. Y bueno, sobre esa base quisiera platicar con usted, empezando de inicio, sobre quiénes serían, desde su perspectiva, los actores que son responsables de la formación o de la educación en este contexto. Bueno, pues fíjese que yo siempre cito a John Dewey, porque él decía que educar es el hecho, el acto de las generaciones mayores con relación a las generaciones jóvenes, menores, que van a ser nuestro relevo, y es el hecho de transmitirles nuestra cultura y todo lo que eso implica, y también una visión de futuro, agregaría yo. Entonces, para mí la educación es una responsabilidad de toda la sociedad, digamos, adulta con relación a los jóvenes. Yo por eso nunca me siento ajena a ningún tema que tenga que ver con los niños, ni de maltrato, ni de ninguna especie, ¿no? Porque como parte de la sociedad adulta siento una corresponsabilidad. Entonces yo creo que aquí sería importante que las generaciones adultas nos diéramos cuenta de esto, todos. O sea, la sociedad en general. Tenemos, por allí dentro del psicoanálisis hay una idea muy bonita que dicen que digamos, nuestra generación de relevo, los niños cuando nacen siendo acreedores. Acreedores. Nacen siendo acreedores. Es decir, nosotros los adultos estamos en responsabilidad y en deuda con ellos para otorgarles, ya que los trajimos al mundo, ya que están aquí, para otorgarles todas las posibilidades para su mejor integración a la sociedad a la que pertenecen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los niños tan son acreedores, fíjese, que hasta los 18 años en la mayor parte de los países adquieren la mayoría de edad y son enteramente autorresponsables. Antes no. O sea, antes nosotros estamos en deuda con ellos, en responsabilidad, ¿sí?
Entonces ahora pasamos al acto educativo como acto educativo. Bueno, nosotros lo sabemos. Cuando los jóvenes se casan, tienen hijos, pues no saben también lo que están haciendo, ¿eh? Entonces, y nunca jamás van a ser profesionales, van a llegar a tener una cierta experticia. Cuando tienen varios hijos, por ejemplo, los maestros que nos estén escuchando, y les pido que lo recuerden o piensen en sus papás, cómo fue muy diferente su experiencia con los papás cuando para los hijos número 1, que para los hijos número 2, que para los más chiquitos, si fueron más. O sea, en la medida que pasaba el tiempo, los padres tenían mayor experiencia, su experticia era mayor y por lo tanto sabían mejor cómo hacer las cosas, ¿no? El primero siempre es el que paga los platos rotos, ¿no? Los platos rotos, perdón, y les toca, pues, la curva de aprendizaje de los papás. Pero al final de cuentas, no son los profesionales de la educación, son papás y mamás, simplemente. En cambio, con relación a ellos, los que se supone que tenemos no solo una experticia, cuando la llegamos a tener, se supone que después de 5 años ya somos maestros expertos, primero somos novatos los primeros 5 años, cuando no solamente tenemos esa experticia, sino tenemos un saber específico que no tienen los papás. Entonces, pues no es casual que surgen las famosas escuelas para padres que no funcionan, porque además cada quien piensa que está haciendo lo mejor y no quiere que nadie le diga nada. Entonces aquí surgió un pequeño campo de batalla entre los padres y los maestros, ¿no? Con relación a esto de la responsabilidad. No quiero seguir hablando, pero mejor si usted tiene alguna pregunta más que No, hacer me parece que de entrada esto contextualiza muy bien, digamos, quiénes son los dos agentes que van a ayudar a la educación o a la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos por un lado los padres que históricamente y socialmente pues se les delega esta responsabilidad, pero bueno, más recientemente con el surgimiento de la escuela, el papel del maestro, digamos que adopta esta responsabilidad y históricamente fue una responsabilidad compartida, digamos, pero recientemente ha sucedido un fenómeno que yo no podría fechar en qué momento sucedió, pero en el imaginario colectivo se le transfirió ya toda esta responsabilidad al maestro. Yo no sé si fue con la modernidad, doctora, pero hoy día en el imaginario colectivo, los papás y la autoridad educativa asume que el responsable de toda la educación de las y los niños, pues son los maestros. ¿Qué opina de esto? Sí, sí, quisiera nada más discutirle un poquito una palabra. A los padres no, yo pienso que no se les asigna la responsabilidad, sino que desde el momento en que traen hijos al mundo, pues la tienen que asumir, ¿no? Porque tú no puedes traer un hijo al mundo y abandonarlo y dejarlo allí, pues a ver cómo le va, ¿no? O dejarlo a familiares, en fin. Hay casos donde por supuesto, no hay más remedio, pero en principio yo pienso que socialmente sí se tiene que conservar la idea de que además los padres tenemos un deseo para nuestros hijos, queremos que les vaya bien, queremos, como dicen, como han dicho siempre los papás desde tiempos antiguos, que quieren nuestro bien, ¿no? Los papás. Entonces, en ese sentido, tienen que actuar en consecuencia. Sin embargo, como usted lo dice, y lo dice muy bien, fíjese, déjeme contarle una pequeña historia. Tengo algunas manías de historiadora, pero en Europa Central, en donde era muy común la formación de los jóvenes desde la Edad Media en algún oficio. Entonces, los papás llevaban a los hijos con el maestro artesano con el cual ellos se iban a formar, fuera de no sé, de la especialidad que fuera, un carpintero o un herrero, en fin. Y le entregaban al hijo, se lo dejaban, el hijo se quedaba viviendo en la casa del maestro artesano y le pagaban a él para que lo educara. Y la educación no solo era el aprendizaje, sino lo tenía que educar.
Y bueno, pues el famoso significado de pedagogía y pedagogo. El pedagogo era el esclavo que acompañaba al niño con a donde iba a recibir la instrucción. Pero en el camino el pedagogo iba educando al niño, porque la instrucción, estamos hablando pues de la edad antigua, pues la educación que recibían los niños eran en las artes, ¿no? En los haceres, ¿no? Ya sea de la guerra, en fin, ¿no? Pero la formación, esa la recibí en el camino a la escuela del pedagogo, que era un esclavo que generalmente pues eran instruidos estos personajes. Bueno, entonces llega la escuela con la modernidad, efectivamente, llega a la escuela y entonces se inventa esta institución. En principio había una necesidad por parte del Estado y de una naciente industrialización. Entonces, ya los campesinos que no estaban instruidos ni educados y no sabían leer, no les servían ni a los reyes y príncipes para la guerra, porque a lo mejor no les interesaba obedecer instrucciones o no entendían instrucciones. Y hubo una famosa guerra que ahorita no recuerdo cuál fue, donde perdieron la batalla y ellos concluyeron que era porque no habían sabido seguir las instrucciones los soldados, que no eran otra cosa más que campesinos, pues, que se los llevaban a la guerra. Entonces, al mismo tiempo, pues se necesitaban funcionarios. En las monarquías necesitaban funcionarios educados. Y luego estaban también las nacientes industrias que necesitaban gente que pudiera seguir instrucciones, cumplir con un horario, etcétera, etcétera. Todo esto hizo que surgiera la escuela masiva. Y bueno, pues sabemos, si nos venimos aquí a México, cómo a partir del siglo XIX, el maestro pues empezó a tener un papel cada vez más preponderante. Y durante todo el siglo XX, pues con mayor razón y sobre todo en las zonas rurales, en fin, el papel era importante y al profesor se le asignaba esa responsabilidad y al mismo tiempo ese poder, ¿eh? Fíjese que cuando yo soy maestra de primaria originalmente, y yo trabajé siempre aquí en la Ciudad de México, pero me inicié en una zona rural, que todavía era rural aquí en la Ciudad de México. Entonces, me acuerdo que las mamás llegaban y me decían, maestra, si no le obedece, usted péguele. Usted tiene mi permiso que obedezca a este niño. Y yo era una mocosita de 19 años, entonces le decía, no, ¿usted cómo cree que yo le voy a pegar a su hijo? No, ¿cómo cree? Pero bueno, esta es la historia todavía. Pero, ¿qué sucedió? Yo le estoy hablando porque ya tengo mis muchos años de vida, pues estoy hablando de 1973 que yo empecé a trabajar. Entonces, pero ¿qué sucede? Las mujeres empezamos a tener más interés por el estudio. De todos modos, el mundo venía cambiando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó en los países centrales, los países en guerra, que mandaban a los hombres, necesitaban mujeres, ¿no? Entonces, para el trabajo. Y entonces a las mujeres nos abrieron las puertas del trabajo. Y cuando termina la guerra, que quisieron mandar a las mujeres otra vez a su casa, las mujeres dijeron ya no, dijimos ya no, y entonces empezamos a ocupar las escuelas, a llegar a los trabajos, y entonces se da un cambio social que digamos que afectó también a las escuelas. ¿Por qué? Porque al salir la mujer y el hombre a trabajar, o muchas veces el hombre abandonaba y la mujer se quedaba con toda la responsabilidad, pues había una dificultad sobre quién educa a los niños. Y todavía en los tiempos un poquito más digamos, anteriores a nuestra actualidad, a nuestro aquí y ahora, pues habían las abuelas, había todo y en Chiapas seguramente mucho debe haber esto, pero en las ciudades es cada vez menor, las familias se están achicando y cada vez esa red de apoyo para los padres de familia se ha reducido. Luego llegan pues los gobiernos que tuvimos con anterioridad, digamos y socialmente así sucede. Le voy a poner otro concepto, que es el chivo expiatorio o el chivo emisario.
cuando hay problemas, se tiene que encontrar algún chivo emisario, o sea, o el responsable o un chivo emisario. Y en este caso, pues se les hizo muy fácil echarle la culpa a los maestros y empezó toda una campaña, como bien lo sabemos, lo sufrimos, en contra de los maestros, ¿no? Porque los maestros eran flojos, porque no hacían bien su trabajo, porque no educaban a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y los padres de familia, pues con el exceso de trabajo también aumentaron la demanda, aumentó mucho la demanda y el deseo de éxito de los padres. Entonces, también, al mismo tiempo, eso fue implicando una mayor demanda al maestro, pero no necesariamente los maestros estábamos mejor formados, ¿no? O formados. Luego, además, para atender esta problemática, luego además viene el problema educativo sempiterno de este país, que son esos grupos numerosísimos, ¿no? Que el maestro pues no se da abasto para atender a los alumnos más que según su entender y según su experiencia, homogenizando al grupo. Entonces aquí no hay diferencia, aquí todos parejos y repitan conmigo y se acabó, ¿no? Entonces, digamos que yo pienso que la sociedad en general fuimos sometidos a un estrés muy grande. Ahora, Así lo diría. yo quisiera detenerme un poco acá, doctora, porque me parece que usted en esta narración histórica, muy breve, pero además muy consistente, pone de manifiesto también cómo el padre y la madre de familia se van de alguna manera desvinculando de esta responsabilidad nata y de manera, digamos, como accidental, se le transfiere toda la responsabilidad del maestro, pero hoy en el imaginario colectivo, incluso en el imaginario de las mismas autoridades que confeccionan la política educativa nacional, pues esta es la idea, ¿no? De que el gran responsable, pues es el maestro. Y si tenemos una debacle educativa, pues es el maestro. Y entonces, doctora, ¿cómo afecta en la psicología magisterial es este hecho de saberse el gran responsable de una colectividad que se expresa, por ejemplo, en grupos muy numerosos de 30, 40, a veces hasta 50 niños, y que el maestro pues ya no sabe qué hacer? ¿Qué opina? Así es, sí, sí. Yo quisiera, ay, a ver si no se me van las ideas. Yo quisiera aquí anotar dos cosas. Uno, efectivamente, y no quiero dejar de acentuar esto, nosotros somos los profesionales de la educación. En ese sentido, se supone que nosotros sabemos un poquito más acerca de la educación. Pero ¿qué ha sucedido? En esta lucha, en este estrés, porque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, entonces hay esta culpabilización del otro. Entonces, los padres de familia y la sociedad en general, muy promovida por los medios y por toda esta historia que hemos vivido, le echa la culpa al maestro y el maestro le echa la culpa a los papás, ¿no? Entonces, es una lucha que no nos lleva a ningún lado. Entonces, sin embargo, vuelvo a lo que dije antes. Nosotros somos los profesionales y entonces lo que nos toca es aprender a lidiar con eso. ¿Pero qué significa? Yo, para mí y para mis estudiantes y lo que por lo que yo he estudiado y he vivido y he observado y he analizado, puedo decir, aquí nos hemos visto muchas veces como enemigos, los papás y los maestros. Y esto es un grave error, porque no lo somos. Al contrario, tendríamos que considerarnos como asociados. ¿Por qué? Nosotros los maestros pasamos unas buenas horas con los niños en la escuela y luego con los horarios prolongados, pues mucho más de 4, ¿no? Entonces, de alguna manera, por supuesto que tenemos un tiempo muy valioso. ¿Para qué? Para educarlos. Pero al mismo tiempo, sin la ayuda de los padres, el tema se vuelve bastante difícil. Pero al mismo tiempo, y ahorita voy a hablar como mamá, yo recuerdo haber sufrido sufrido la secundaria de mi hijo, porque
Eran terribles las demandas de los maestros. Y fíjese, en esa escuela, no voy a decir cuál, pero bueno, era pública, ¿eh? Es una escuela pública. No nos dejaban entrar a los maestros. O sea, la institución nos maltrataba. Queríamos hablar con los maestros, con las autoridades, no nos dejaban entrar. Y entonces el hijo llega lleno de tarea, estresado, a veces uno ya ni entiende las cosas nuevas de matemáticas, yo en la torre, ¿no? Esto sí ya no, esto sí ya no me lo sé. A ver quién me lo explica, por favor. Entonces allí se generan problemas, ¿me explico? Cuando el maestro, fíjese bien cómo se dan las cosas, ¿eh? El maestro, las autoridades le dicen a los directivos escolares, tiene que pasar esto y esto y esto. Los directivos llegan con los maestros y, a ver, tiene que hacer esto y esto y esto. Y el maestro va y presiona al alumno porque al maestro le están exigiendo. Entonces, una cadenita que al final de cuentas repercute en los hogares. Entonces, el maestro se enfada porque los papás no ayudan a los hijos a que se porten bien, a que hagan su tarea, no los vigilan, etcétera, etcétera. Y los papás se enfadan porque los hijos llegan y no saben o no aprenden o tienen problemas o demasiada tarea o están de mal humor o se enfadan o, en fin, ¿no? Los dramas familiares ahí por la escuela. Entonces, pues, si nosotros entendiéramos que somos más bien una unidad a favor de los muchachos, las cosas serían más fáciles. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo no es tan sencillo, pero es más difícil vivir el otro infierno, ¿sí? El de la guerra, el de la falta de comunicación, porque si nos comunicamos, podemos lograr muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante la comunicación. Recuerdo una vez que hice un curso y la maestra me dice, mañana yo quiero que me diga qué les voy a decir a los papás, porque ya lo cité y les voy a decir y quiero que me diga. Y le digo, maestra, lo primero que les sugiero es que no les hable enojada. Porque si usted llega y los va a regañar, esa es otra historia. Otra vez hablo como mamá. No, yo iba a las juntas, yo ya iba enojada a las juntas en la primaria. ¿Por qué? Porque yo que sí, no faltaban las juntas, a mí me tocaban los regaños de los que no iban. Entonces, estos son problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ¿y a mí por qué me regañan? Porque yo sí estoy aquí, yo sí estoy pendiente. Entonces, pues que regañen a los que no vinieron. Pero los maestros, bueno, pues están enfadados. Y doctora, bueno, nos quedamos en esta parte donde el maestro ciertamente se enfada ante esta situación. Se enfada, claro. Y el clima incluso, o el ambiente de la escuela, pues se tensa, ¿no? Así es. Y de esto derivan muchas otras problemáticas que se expresan dentro y fuera de la escuela. Así es. Y que repercuten en el niño. A mí me parece muy interesante la descripción que está usted haciendo, porque me vino mucho a la mente un teórico que es Bourdieu, que habla sobre los hábitos de la escuela y justamente usted está exponiendo lo que se vive en la escuela mexicana. Ahora, yo quisiera detenerme porque todos estos hábitos que se están generando dentro de la escuela, me gustaría apuntar todo esto hacia qué tanto repercute en este anhelo que se ha planteado esta administración, que es la excelencia educativa. O sea, ya no hablamos de calidad, ahora hablamos de excelencia. Pero por otro lado tenemos todo este contexto donde hay una polémica, hay un debate, hay un encuentro muy fuerte entre el pensar del docente y por otro lado el pensar del padre de familia, y los niños pues están ahí a la expectativa. Entonces mi pregunta aquí, doctora, es ¿cómo lograr, o si es posible lograr esta excelencia educativa en este contexto que nos está describiendo? Sí. Yo estoy convencida que sí es posible. Sí estoy convencida. Pero es importante que maestros
y padres de familia, y vuelvo otra vez a la cuestión de la profesionalización, como que a nosotros nos toca dar el primer paso, porque estamos dedicados a eso, estamos leyendo a los autores, fuimos formados para. Entonces, sin embargo, creo que hay algunas fallas en la formación, como que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación. Y aquí es importante entonces que los maestros aprendamos a comunicarnos. Y que el maestro sí es importante que se mueva del lugar. Digamos que abandone el lugar del reclamo y que le diga, que se imagine él en el lugar de los papás, o que vea su propia situación como maestro y madre de familia, ¿no? Porque todos pasamos por eso. Entonces, es decir, a los padres de familia los entiendo, la situación está muy difícil, pero si no trabajamos juntos a favor del niño, entonces es como un matrimonio en pleito permanente, donde el que paga los platos rotos es el niño. En cambio, si nos ponemos de acuerdo, si cada quien hace su chambita, podemos lograr maravillas con los niños. Ahora, en la parte ya operacional, ¿qué tendría que estar haciendo, por ejemplo, una maestra o un maestro para ir destrabando este embudo? Sí, les voy a contar una historia. Me encanta contar historias. Fue una alumna que yo tuve que desgraciadamente no terminó su tesis, pero estaba haciendo su tesis con el tema cómo afecta el espacio físico en la educación, en las clases, en el salón de clases. Y casualmente, el año que ella empieza a trabajar en su tesis, ella trabajaba, era una maestra en activo, le dan un salón de clases que estaba en la escuela estaba como en una parte elevada y el salón de clases estaba hacia abajo, en la parte trasera. Era en realidad un lugar que se había adecuado, no era un verdadero salón de clase. Le llamaban la pizza, porque era una cosa así, un triángulo. Entonces ella llegó a mi cubículo y estaba totalmente desolada y me dice, fíjese lo que me dieron porque la maestra que estaba allí pues se fue y entonces me mandaron a mí, no sé qué tanto, y mis niños y bueno. Y le digo, no te preocupes, te están regalando tu tesis. Piensa qué puedes hacer con ese trabajo, porque ese lugar está muy interesante para que hagas ahí mismo tu investigación. Le digo, te dejo de tarea que lo pienses. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? Y me escribe y me dice, ya lo pensé. Le digo, por ejemplo, ahí tienes a los padres de familia, ¿eh? Y se fue con esa idea. Y me habla y me dice, ya lo pensé, ya cité a los padres de familia. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, les voy a proponer que trabajemos juntos, porque como no podemos cambiar esta situación, no nos van a dar otro salón porque no hay más, pues que trabajemos juntos y que arreglemos el salón, que me ayuden. No nos vamos a quedar en este lugar tan feo, porque ella me explicaba que estaban el garage y estaban cerca los botes de basura y esas cosas, ¿no? O sea, en la parte trasera de la escuela. Bueno, llegaron los papás y les dijo, miren, estas son nuestras condiciones y no hay otras. Yo les pido ayuda. ¿Quién me puede ayudar? Bueno, una maravilla de respuesta. Cuando la maestra les dice, yo necesito su ayuda. Entonces se organizaron, compraron pintura, fueron a arreglar, se tomaron su tiempo libre, fueron a pintar, bueno, hicieron de ese salón una maravilla. Después los niños estaban felices, porque además afuera había un jardincito y como estaban fuera, atrás de la escuela, entonces ellos podían entrar y salir y luego les decía, bueno, vamos a salir un ratito afuera y salían y luego regresaban al salón, en fin. Cuando después les ofrecieron, porque una profesora se fue porque iba a tener un bebé y les ofrecieron subirlos y juntar a los dos grupos, los niños dijeron que no querían irse, porque ese era su salón de clase y allí estaban felices. Pero no solo se había generado, o sea,
todo esto tuvo una repercusión en todo. Mi estudiante desgraciadamente no terminó la tesis, si no sería muy padre leerla, pero el efecto que hubo de este trabajo conjunto entre la maestra y los padres de familia, esta organización, este trabajo en colectividad, ¿sí? Yo supongo que para los padres de familia fue muy padre darse cuenta que la maestra estaba comprometida con sus hijos, ¿no? Y que ella quería darles un buen espacio, un buen lugar de trabajo, que quería que aprendieran en un lugar digno. Y que no se quedó con los brazos cruzados ni diciendo, ay, qué lástima. Todo esto, fíjese lo que significa si nosotros logramos hacer todo esto, porque aquí estamos educando a los niños. Los niños van a aprender que trabajando colegiadamente se logran mejores cosas. Los niños aprenden y sienten que son amados, que nos importan, y no solo porque se lo decimos, sino porque estamos actuando a favor de ellos. Entonces, esto es muy importante, es muy importante. Aquí, pues, como yo vuelvo a insistir, es el, el paso número 1 es que los maestros se muevan del lugar y que dejen de ver y que hagan para que los padres de familia entiendan. Y si yo llamo a los padres de familia, no para regañarlos, sino para decirles, oiga, ayúdeme, por favor. Necesito, yo puedo del 1 al 100, del 1 al 10, pero con ustedes yo puedo llegar del 1 al 1000. Y los beneficiados van a ser los niños. Por favor, ayúdenme. Ahora, doctora, en este ejemplo que usted, bueno, en esta historia que nos plantea, me parece que este ejercicio rompe con todos los esquemas, porque usted comentaba hace un momento que de alguna manera también, y en esta modernidad, donde, digamos, también hay maestros empoderados, hay una apropiación de la escuela por parte del maestro. Yo he Sí. observado que en el imaginario docente, la escuela es del maestro, o Es sea, del maestro. Sí. la escuela no es de la comunidad, ¿no? No, Y, sí. y este ejercicio que usted plantea, pues como usted decía, bueno, a mí me impidieron entrar a la escuela y realmente muchos de los padres no saben qué sucede dentro de la escuela. Así es. Y creo que es muy emblemático lo que nos manifiesta. Ahora, ¿qué otros aspectos se tendrían que estar haciendo, no solo desde el maestro, sino incluso la misma autoridad educativa, para romper estos esquemas? Fíjese digamos que depende de las circunstancias y depende de las escuelas. Pero yo creo que una de las cosas que pueden hacerse es generar acciones en donde los padres de familia vayan a la escuela, estén un rato en la escuela, participen con sus saberes. Incluso el director de CONAFE, él trabaja mucho con lo que él le llama tutorías. Y su planteamiento es que todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, si se implementara una cosa así, a ver, aquí todos podemos aprender de todos. A lo mejor aquí hay un niño que sepa muy bien jugar con las canicas y nos va a enseñar cómo se hace esto. Y a lo mejor hay un niño que sabe hacer muy bien los quebrados y que lo entendió a la perfección y nos va a enseñar cómo hace esto. Y hay un papá de familia que toca un instrumento musical bien padre y va a venir y nos va a tocar. Y otro padre de familia, pues sabe, o una señora, no sé, una mamá que sabe cocinar muy rico algo, o que es química y sabe, no sé, algo nos puede venir a explicar o hacer un experimento con nosotros. En fin, yo creo que organizar cosas así que empiecen a movilizar a la población de tal manera que poco a poco se empiecen a sentir acostumbrados a que la escuela es de todos, ¿sí? Yo recuerdo el caso de un compañero de la universidad que ya se retiró, desgraciadamente le perdí la cuenta. Él puso una escuelita con una metodología muy abierta y muy comunitaria en el ejido donde estaba la casa donde él vivía. Entonces, esta era una escuela abierta, pero la construyó divina. Yo vi fotos, divina, 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 divina.
con una biblioteca preciosa, llena de madera, los muebles bien bonitos, tenían una cancha de básquetbol porque eran Tamaulipas. Y la escuela siempre estaba abierta. Y los niños iban allí, los jóvenes iban allí a jugar básquetbol, se juntaban, pero también iban los papás y se sentaban ahí a platicar. Era un espacio de ellos. Y realmente sus egresados tenían muchísimo éxito, mayor que el del promedio de la zona, en que pasaban los exámenes de admisión a la prepa, tenía ya universitarios. Era un éxito esa escuelita, y esa escuelita estaba así metida en la comunidad y era parte de la comunidad. Claro, nosotros los maestros no queremos que se metan en nuestro trabajo. Y eso es lógico, ¿no? Es lógico, por supuesto. Por eso vuelvo al asunto de que somos los profesionales. A ver, cuando vamos al doctor no le vamos a corregir la plana al doctor, obviamente, porque él es el profesional. Igual nosotros los maestros, pero ese respeto nos lo ganamos cuando los padres de familia ven que somos y actuamos de manera profesional y no nos dejamos llevar ni por los prejuicios, ni por las emociones, ni por los enfados, ni nada de eso, ¿no? Eso es un arte, pero eso hay que trabajarlo. Es muy importante, es muy importante. Ahora, doctora, en el contexto actual de nuestro sistema educativo, pues, ¿será posible hacer todo esto? O sea, en un momento, con las dinámicas actuales, con Sí, grupos sobresaturados y sí, con tantas situaciones adversas que tiene el sistema educativo mexicano. sí. Yo pienso que sí. Solo tenemos que asumir nuestras circunstancias y actuar conforme ellas. Fíjese que a veces los maestros nos hacemos el infierno, ahora sí como decía una amiga mía, nos hacemos el infierno más caliente, no más por gusto. Porque si las cosas fluyen, yo recuerdo cuando yo descubrí este enfoque pedagógico con el cual yo trabajo desde hace varios años, y yo les decía siempre a los maestros, hagan esto es gratis, por el amor de Dios, esto no cuesta nada. Solamente es cosa de que nosotros nos pongamos en otro lugar. A ver, tenemos que asumir, en efecto, que no todos los papás van a responder. Tenemos que asumir que va a haber problemas, que no todos los niños responden de manera igual, pero eso también es meternos en la cabeza que eso es hablamos mucho de ¿cómo se llama? La diferencia, ¿no? Que La somos diversidad todos cultural. diferentes, la diversidad es la palabra. Hablamos mucho de diversidad, pero no nos la creemos, ni siquiera entendemos. La diversidad es que y a mí me gusta el rojo y a usted le gusta el azul, para empezar, ¿no? Y que a mí me gusta comer vegetariano y usted adora la carne. Desde ahí, ¿no? Entonces, entender la diversidad es entender que parte de la vida es que también hay problemas que resolver y que también hay veces que no podemos con las personas, pero eso no debe significar que nos demos por vencidos y que tratemos de la misma manera a todas las personas, número uno. Y número dos, yo he tenido esas experiencias, fíjese, en el mismo posgrado. Voy a comentar aquí públicamente algo que nunca lo he dicho. Yo misma he tenido mis alumnos problemas y yo, ay, ¿qué voy a hacer, Dios de mi vida? No puedo con o no puedo con esta. No, y me digo, no, aguanta vara. Entonces, he tenido muy buenas experiencias al final de cuentas, de verdad. Al final de cuentas, las cosas se mueven cuando el otro ve que uno actúa de buena fe y que uno se mantiene firme en ciertos principios, entonces el otro no tiene más remedio que moverse, que decir, a ver, como que aquí el asunto no es normal, ¿no? No es como estoy acostumbrado o acostumbrada.
Entonces, al final de cuentas, yo me siento muy feliz y muy afortunada porque creo que he logrado esto que yo he querido, ¿no? Y también con estos alumnos que han resultado difíciles para mí y que al final de cuentas nos hemos despedido con mucha alegría, con mucho reconocimiento, con mucho aprecio y de parte de ellos con un aprendizaje y un camino hecho que yo valoro, ¿no? Entonces, tenemos que valorar a cada uno como es. Ujú. Claro que me encantan los alumnos que no me cuestan trabajo, ¿no? Con los que no tengo que batallar, que le digo, a ver, revísate este libro. Y al otro día ya está ahí el libro revisado, ¿no? Yo tenía una alumna increíble que hasta me sentía perseguida, Dios mío. Les decía, a ver, van a escribir un ensayo sobre este tema que salió aquí. Y ella al otro día ya me lo estaba mandando. Y yo, Dios mío, 20 cuartillas, ¿cómo le hizo? Entonces, hay Ahora, de todo, doctora, y eso es diversidad, y con eso hay que vivir. ahora, doctora, qué bueno que toca esto ya en la recta final de esta charla, porque todo esto nos lleva a los principios básicos del nuevo marco curricular que Sí, justamente está promoviendo el actual gobierno y sí, que para el magisterio ha sido una cosa que todavía no termina por entender, sí, porque le hablan de comunidad, le hablan de sí, diversidad, le hablan de sí. inclusión, de tolerancia, y estos conceptos, pues sí los ubica, pero en la praxis es muy complicado ejecutarlos. Fíjese que yo estoy encantada, me gusta mucho, incluso eso del currículum que va a terminar de constituirse en cada región, en cada zona, en cada escuela. Eh, Yo pienso que eso es aire que vamos a recibir. Sin embargo, sí reconozco, por ejemplo, en la pandemia, yo me acuerdo que a los maestros les decían, bueno, a ver, decidan también ustedes, ¿no? No era tan fácil dar una línea porque ya lo estamos viendo con la comunicación, cómo es complicado, ¿no? Entonces, bueno, si les conviene más trabajar así, hagan así, si no, pues esperen un rato, si no se puede, nadie obligó a nadie, a nada, ¿no? Entonces, pero los maestros se sintieron abandonados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos como maestros, yo recuerdo, y a mí me gusta mucho esta expresión, hemos sido tradicionalmente una banda de transmisión, así como lo decía hace rato, ¿no? Las autoridades arriba dicen y nosotros vamos haciendo. Entonces, nosotros solo parecía que estábamos acostumbrados a ejecutar instrucciones. Y ahora nos están diciendo, a ver, tienes libertad. Fíjese que uno de los problemas, a ver, que yo encontraba con frecuencia en los cursos que yo daba, era que los maestros se quejaban de que no, esto que usted me dice, no lo puedo hacer porque no me dejan las autoridades. Me regañan y me dicen, a ver, saca tu programa del día y a ver, dime, ¿dónde está eso que estás haciendo? ¿Por qué sacaste a los niños? ¿O por qué están brincando? ¿O por qué están haciendo desorden? Y ahora no es así. Entonces, eso me parece una maravilla, ¿no? Que uno tenga la libertad. Pero yo le voy a contar otra historia para terminar, la de mi hijo menor. Yo trabajaba, clásica mamá que trabajaba, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de tener una mamá y una tía que se encargaban de los niños. Entonces, el chiquito, pues lo mandé al jardín de niños que estaba ahí muy cerca, y era un jardín de niños privado, cercano, y rápido lo metí en enero. Ya los niños iban avanzados, jardín de niños, él tenía 3 años, ¿eh? Y llegó con unas cantidades de tarea para hacer, y la rayita para arriba y para abajo, y con el color azul y el color rojo, y ya sabrá. Entonces, el niño, después de un tiempo, antes del evento del 10 de mayo, que hicieron una cantidad de números increíbles, muchísimo trabajo para los niños, los estresaron mucho, el niño se volvió a orinar cuando él tenía perfecto control de esfínteres. Y yo dije, esto es una señal, es demasiado. Yo lo veía, yo llegaba y el niño estaba haciendo tarea, y ¿desde cuándo está sentado haciendo tarea? Tiene 3 años, por Dios. Ujú. Hablé con la directora y me dijo, pues eso quieren los papás aquí, que los niños salgan ya sabiendo leer y escribir y no sé qué tanto. Entonces,
yo lo saqué y le compré, mientras decidía dónde llevarlo, lo saqué de esa escuela. Dije, eso para mí no está bien. O sea, no estoy de acuerdo con eso y para mí están destruyendo a estos niños, pero bueno, allá los papás. Lo saqué, le compré unas hojitas para unos dibujitos para colorear. Y estaba sentadito y me acuerdo que me volteé a ver y me dice, ¿de qué color lo pinto? Y le digo, ¿cómo que de qué color lo pinta? Mira, aquí están los colores, escoge los colores que tú quieras. Y me volteé a ver otra vez. No, ¿de qué color lo pinto? Del que tú quieras. No, ¿de qué color lo pinto? Y yo me horroricé. Yo dije, tan rápido, ¿no? Aprende uno solo a seguir instrucciones. Y después, como dicen mis alumnos en la universidad, llegamos a la universidad y nos dicen, piensen, analicen, critiquen y todo esto, pues si nunca lo aprendimos, Sí, ¿no? claro. Entonces, desarrollar la creatividad, desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento crítico, reflexivo, en responsabilidad con el ambiente. Porque el hecho de que la gente no cuide el medio ambiente, eso es un indicador de que no hay un pensamiento reflexivo, de que nos hace falta. Entonces, yo pienso que nos están dando la libertad a los maestros y les puede pasar como a mi hijo que no, dime de qué color lo pinto, dime por dónde me voy. No, ve decidiendo tú con tu experticia, con tus saberes. Y si no sabes, preguntas y trabaja con tus compañeros. Aprende a trabajar con tus compañeros. Una última cosa, otra vez. Di una plática a muchos maestros en el Estado de México, también organizado por el sindicato. Y entonces estábamos con eso del trabajo colaborativo. Y les digo, a ver, los niños aprenden de lo que ven. Yo les pregunto, maestros, ¿hacen ustedes trabajo colaborativo con sus colegas? Y se soltaron la carcajada. Fue una risa, estuvo genial. Y les digo, ¿ya ven? Tienen que hacer trabajo colaborativo. Si no, ustedes les dicen a los niños algo, pues que hagan algo que ustedes mismos no hacen. Entonces, no vamos a educar en la cordialidad, no vamos a educar en la solidaridad, no vamos a educar en la escucha al otro, en el respeto, si no lo hacemos nosotros. Entonces, nosotros estamos enseñando permanentemente con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de estar en el salón de clase. Y esto es muy importante que lo sepamos, que tengamos conciencia de esto. Ahora, ¿cómo para ir apuntando todo ya hacia una conclusión final, cuál sería su conclusión en torno a esto que hemos estado discutiendo de estas dos dimensiones, ¿no? De los padres de familia por un lado y los maestros, ¿no? Usted nos explicó muy a detalle cómo surgió, cómo fue dándose a lo largo de la historia esta disociación. Ahora, ¿cómo logramos hacer este binomio que al final de cuentas es el nombre de esta charla? Sí. Mire, para empezar, yo le diría a los maestros confianza. Confianza. Piensen en confianza sobre ustedes, sobre su experticia, sobre lo que ustedes saben, porque todos sabemos mucho. Sí, la experiencia es la madre de la sabiduría y sobre todo una experiencia reflexionada. Confíen en eso y tomen el timón sin miedo y llamen a los papás y cítenlos y pónganlo, no tengan miedo. Si ellos notan que ustedes son profesores fuertes, que están bien plantados, ellos los van a respetar y les van a ayudar. Y al mismo tiempo, ustedes van a enriquecer, va a ser aire fresco en el salón de clase. El trabajo va a ser menos pesado porque no van a estar cargando en solitario. Entonces, piensen, júntense con compañeros que piensen como ustedes, hagan algún proyecto juntos, traten de jalar a los papás o a algunos papás. Pregúntenle a los alumnos, hablen con los alumnos o pónganlos a escribir. ¿Qué hacen mis papás? ¿Qué saben hacer? ¿Qué les gusta que sus papás hagan y todo esto? Hubo otra tesis que hizo un alumno mío, donde su conclusión fue,
los niños conocen muy bien a los maestros, pero los maestros no conocen a los niños. Entonces, menos a los papás. Entonces, abran esa ventanita, les sugiero, pregunten, háganles, pónganles que hagan un escrito, una tarea, van a entrevistar a sus papás y le van a preguntar qué cosas, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo y vayan sabiendo quiénes son ellos, con quiénes están ustedes relacionando. Y los niños tienen la posibilidad de escribir, de narrar, están haciendo actividades curriculares, pero con un sentido de relación con el niño y su familia. Y los papás, en cuanto vean eso, van a decir, me quito el sombrero. Se los aseguro. Y esto pasa también, supongo, por una introspección por parte del docente de que se sepa que no es el gran dador de conocimiento, sino que se reconozca humilde y que sepa que no puede trabajarlo sin el apoyo de los padres de familia, ¿no? Sí. Y no lo sabemos todo, eso lo sabemos. Y bueno, pues sí, efectivamente, la educación y la formación sí ha tenido una cierta degradación. Lo vemos que cada vez hay más gente con faltas de ortografía y todo eso, que no sabe escribir, en fin, tantos problemas, ¿no? Alumnos que llegan a la universidad y bueno, tienen una ortografía que uno dice, ay, pasaron por la primaria, secundaria, preparatoria y no terminaron de corregir ortografía. Entonces, pues en ese sentido, yo siempre digo, miren, en mi enfoque pedagógico, en la base están las personas. Y las personas, nosotros estamos incluidos en esa base, ¿no? Somos las personas las que importamos. Importa nuestro destino, importa cómo nos sentimos aquí y ahora. Importa que esos niños desarrollen su creatividad. Importa que yo me sienta feliz en mi trabajo. El otro día escuchaba que un maestro decía, ¿qué tonterías son esas? A la escuela se viene a aprender. Bueno, esas son historias que yo escuchaba desde chiquilla. No es cierto. Si eso es pasamos una gran parte de nuestra vida en el salón de clase, tenemos que sentirnos felices ahí. Entonces, sentirnos así va a implicar, pues claro, un trabajo en mí mismo, una confianza, un darme cuenta de lo que tengo, de la riqueza que tengo, el poder que tengo y que, porque estoy formando niños, pero al mismo tiempo que el saber es tan infinito, entonces yo les digo, ok, aquí en la base están las personas y luego está el conocimiento. Luego está el conocimiento. ¿Por qué? Porque es tan vasto. No nos damos tiempo de aprender lo mínimo. Entonces, por favor, asumamos que somos un pequeñito polvo en el universo y a partir de ahí, hagamos nuestro trabajo lo mejor posible. Ok, pues muchas gracias. Creo que abordamos varios temas. Me parece también, yo me quedo con la sensación de que con esta plática tan ligera que hemos tenido, se materializa muy bien todo estos conceptos filosóficos que se abordan en el nuevo modelo educativo, porque me parece, a juzgar, que el documento al final de cuentas lo que quiere expresar es esto que estamos hablando, ¿no? Que hay una nueva dinámica entre los padres, que hay una escuela abierta, Sí. dinámica, donde el estudiante se sienta respetado también, ¿no? Sí. Y el maestro también, donde todos, por eso digo, en la base estamos las personas. Y las personas somos todos, ¿no? Los directivos, los maestros, el personal de limpieza, los niños. Y también, por supuesto, atrás, pues están los papás, las familias, todo eso. Claro, claro. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos mucho esta charla. Tuvimos ahí algunos detallitos técnicos, pero bueno, afortunadamente ya la tecnología nos permite hacer algunos ajustes. ¿Algo con lo que se quiera usted despedir, maestra? Yo les quiero decir a los maestros que se animen, que se arriesguen, que esto les va a hacer bien también en su vida personal. Porque si uno, en vez de estar frustrado, está feliz, está pleno en su trabajo,
Entonces, no puede haber nada más hermoso en la vida, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por la charla, los comentarios, y pues esperamos tenerla en algún otro momento en este espacio, doctora Patricia Mar. Sí, con mucho gusto, maestro Grajales, estamos en contacto. Y bueno, pues como pudiste observar, es un tema bastante relevante, nos invita a la reflexión, no solo como maestros y maestras, sino también nos invita a reflexionar como padres de familia. Es importante recalcar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el papel de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos está, digamos, normado, es una obligación de los ciudadanos mexicanos que tenemos hijos mexicanos, enviarlos a las escuelas, pero además, de acuerdo a la Constitución, es una obligación que estemos revisando y gestionando su aprendizaje, evidentemente con el apoyo de los maestros. Es por eso también que es importante participar en estos consejos de participación social o en estas asociaciones de padres de familia para conocer qué es lo que está pasando al interior de las escuelas y bien, como discutíamos con la doctora Mar, pues romper de alguna manera también ese monopolio que en últimas fechas se ha dado y que tiene que ver con que el maestro o los maestros prácticamente nos hemos pues apoderado de la escuela cuando la escuela debe ser un espacio abierto, debe ser un espacio comunitario. Entonces, pues ojalá te haya interesado este tema y bueno, puedas compartir este contenido con tus compañeros o con tus padres de familia también. Y bueno, en función del sondeo que realizamos en este programa, pues me gustaría compartirte algunas de las opiniones. Le preguntamos a nuestra audiencia si considera que los padres de familia están asumiendo la responsabilidad que le corresponde en la educación de sus hijos. Y bueno, esta situación es muy marcada, el 75% nos está diciendo que no y un 25% nos dice que tal vez. Entonces, saca tus conclusiones, observa tus grupos y revisa qué tanto tus padres de familia se están involucrando en las dinámicas que realizas, ¿ok? Si algo está pasando, pues es importante que, como decía la doctora Mar, pues nos comuniquemos con ellos, ¿no? Hablemos directamente y rompamos esta distancia que tienen los padres de familia de los entornos escolares. Y bueno, en la segunda pregunta les planteamos a la audiencia si consideraban que el maestro incentivaba la participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y el 50% nos dijo que sí. Afortunadamente, como profesionales de la educación, pues esto demuestra que hay voluntad por parte del docente de involucrar a los padres y madres de familia. El 37.5% nos dijo que tal vez y un 12.5% nos dijo que no. Entonces, desde la perspectiva de los padres, pues también nosotros debemos de empujar, ¿no? Y empoderarnos del proceso educativo en las escuelas. Y bueno, finalmente preguntamos, ¿qué opinas del papel de los padres y madres de familia en la formación de los estudiantes? Y nos dicen algunos, hoy se está en un fenómeno social, familiar, educativo, donde no hay formación de los alumnos. Otros nos preguntan que es fundamental que los padres de familia participen en la formación de los estudiantes. Nos dicen que algo que se observa y que es muy común es que padres o ausentes o sobreprotectores sin compromiso de formación de hábitos y valores pues no tienen tiempo. Ese es el factor principal, la falta de tiempo, ¿no? Ya no es como antes, nos dicen otros, ahora a los niños, ya los niños hacen lo que quieren y nosotros como padres lo permitimos. Otros nos dicen es fundamental e importantísimo contar con el apoyo de los papás. Son pocos los que realmente se involucran, nos dicen. La mayoría deja tanto la educación no formal y formal a la escuela y responsabilizan al maestro si los resultados son malos y si son buenos se atreven a decir porque se los enseñé yo en casa. Nos dicen también es poco responsable, deseando que la escuela les brinde todo. Ellos no aportan ni siquiera en los elementos fundamentales de convivencia, de responsabilidad y de respeto. Entonces, bueno, pues como pudiste observar, esta es la perspectiva que tienen muchos padres de familia, muchos maestros. Valdría la pena, vamos a hacer este ejercicio de que posteriormente, pues invitemos a los padres y madres de familia, ¿no? Que
que ellos den también su perspectiva y bueno, podamos contrastar estas ideas. Y bueno, sin más, pues no olvido invitarte a que participes en nuestros cursos de formación magisterial. Son gratuitos, están disponibles en la página formagis.mx. Ahí puedes ingresar, te registras y puedes tomar los cursos que actualmente están disponibles. Ya estamos por lanzar el tercer curso en enero, que se llama las reformas educativas en México. Y bueno, este va a ser un tema también por demás relevante. Y también invitarte a que conozcas esta agenda de eventos educativos que ponemos a tu disposición. El equipo de producción hace una revisión muy puntual de los cursos, los webinars, las masterclass que están disponibles y que son gratuitas en internet para que las conozcas y bueno, pues participes y desarrolles tus habilidades. Y finalmente, pues invitarte el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Vamos a seguir reflexionando con estos interesantes temas de corte educativo y magisterial y no omitir que antes de que concluya el programa, pues te dejamos una cápsula con un flash informativo donde podrás conocer los acontecimientos más relevantes que se suscitaron en el entorno educativo esta semana. Sin más, pues muchas gracias y recuerda, haz causa magisterial. Hasta luego. Nora Rubalca, nueva subsecretaria de Educación Media Superior. La profesora Nora Rubalca Gámez tomó posesión como nueva subsecretaria de Educación Media Superior tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución de Juan Pablo Arroyo Ortiz. Reúne el MECSE a muralistas para conmemorar su 96 aniversario. Para conmemorar el 96 aniversario de la creación de la Normal Rural Luis Villarreal, el MECSE, en Tepatepec, cabecera del municipio Francisco I. Madero, alumnos y egresados realizaron el primer encuentro de muralistas denominado Voces del Normalismo Mural, herramientas digitales en educación a escrutinio, congreso académico. Maestros de Jalisco y de otros estados se reunirán este 17 y 18 de noviembre para analizar lo aprendido durante la pandemia y seguir dando rumbo a la educación de la mano de la tecnología. Educación bilingüe, una manera de contextualizar el inglés. Para que una institución pueda ser definida como tal, es necesario que la mayoría de las materias estén impartidas en inglés y los maestros deben tener un dominio aceptable del idioma. El Colegio Miraflores presentó la Semana Cultural Mira Política. Este lunes dio inicio en las instalaciones del Campus Estado de México, ubicado en Naucalpan, donde estarán invitados diversos actores de la política en México. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.